gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y hoy tenemos el agrado de contar con un amigo de la casa. Él es Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política IEP. Con él vamos a conversar acerca de los 25 años de la dolarización en Ecuador. Joselo, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar por mencionar algo que yo creo que es importante antes de hablar de la dolarización. El año pasado, el Premio Nobel de Economía Acemoglu había escrito un libro sobre por qué fracasan los países. Yo suelo dar una charla en cambio de por qué prosperan los países, y en medio de las grandes conclusiones de por qué las sociedades avanzan, prosperan, cambian sus condiciones de vida, uno de los elementos que hacen la diferencia es el comercio. Por eso este programa es tan especial. ¡Qué maravilla! Ahora estará invitado todas las semanas a este espacio. Ahora vamos con el tema de la dolarización. Bueno, hemos cumplido los primeros 25 años de dolarización. Increíble. Y yo quisiera dividir esto en lo que fue la antesala de la dolarización, algo en lo que hemos vivido y lo que le falta para poder aprovecharla, para que los ecuatorianos la aprovechemos y hagamos uso de esta estabilidad que la dolarización nos dio. Bueno, primero que nada, durante los 90 la dolarización venía de facto siendo asumida por la gente. ¿Por qué? Porque el sucre, que era la moneda que los ecuatorianos tenían para uso en nuestra economía de forma anterior, no estaba ya funcionando. ¿Por qué no funcionaba? Había dejado de ser depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio generalizado. ¿Por qué había dejado de ser depósito de valor? Porque el Banco Central, con sus políticas, sumado a otra serie de problemas en la economía, había destruido el valor de la moneda. Entonces tú no podías ahorrar en sucres. Simplemente si atesorabas dinero en sucres, veías cómo se destruía el valor de tu trabajo. Por otro lado, tampoco ya no era unidad de cuenta. Los precios empezaban a expresarse en dólares. Cuando tú comprabas un automóvil, una casa, cuando comprabas los electrodomésticos, ya veías que las cantidades estaban expresadas en dólares. Así que habíamos dejado de pactar y escribir en sucres para pasar a expresar nuestra economía en dólares. Y en ese sentido había también dejado de ser medio de cambio generalizado. ¿Qué había pasado? Pues habíamos tenido lo que se denominó tormenta perfecta. Mancha blanca, fenómeno del Niño, una condición internacional grave, había habido un shock internacional importante y en medio de toda esta crisis que se estaba generando en el Ecuador, el Banco Central también comienza a tomar medidas equívocas y empieza a financiar el déficit, no solo público, sino, digámoslo así, si quieres, privado, cuando los bancos empiezan a tener problemas. ¿Qué había pasado? Cierto, esto es importantísimo mencionarlo, el precio del barril del petróleo se había desplomado. Entonces, las arcas fiscales entran en déficit y lejos de buscar una solución permanente o adecuada, comienzan a monetizar el déficit, es decir, comienzan a imprimir dinero que no tiene respaldo. Luego, en medio de la mancha blanca, del fenómeno del Niño, de esta crisis internacional, de este precio del barril de petróleo que se había desplomado y había puesto en aprietos al Estado ecuatoriano, empieza la crisis generalizada, afecta a los bancos y ahí es cuando el Banco Central comete el peor de los errores. Trata de salvarlos imprimiendo dinero. Y al imprimir dinero, desbarata la economía. Y esto quisiera contártelo de una forma distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los precios en una economía? Esto debe saberlo la ama de casa. Los precios te sirven para tomar decisiones. Tú dices, bueno, llegó el momento de comprar, mira, está en oferta, yo tengo tanto dinero, estas son mis necesidades, ¿podría o no comprar? Los precios te ayudan a tomar decisiones, te informan, coordinan. De alguna manera te dicen por dónde deben ir las decisiones. Pero cuando se daña el sistema de precios a través del fenómeno conocido como inflación, el sistema, lejos de coordinar, descoordina. Estorba, es como un semáforo que ya no está poniendo la luz roja cuando debe poner luz roja, sino que pone verde cuando debes tú de parar. Lo lógico que tú vas a ver en la calle es una colisión en el mercado, en el mundo de la economía, cuando los precios ya no informan, ya no coordinan, ya no dan señales adecuadas, la gente toma decisiones y por eso siempre hay crisis cuando hay inflación. Ese fue el antecedente. En medio de todo esto la gente comienza a abandonar el sucre, asume el dólar y ya teníamos
una dolarización informal. El 9 Pero de estaba enero... en menos de 25.000, Estaba ¿verdad? en menos de 25.000. Lo que pasa es que ahí hay una serie de detalles, si quieres. Cuando comienzan a haber más sucres dentro de la economía y la gente entiende que los sucres ya no valen nada, comienza a buscar dólares. Entonces hay una presión sobre el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Entonces, ante una demanda cada vez mayor de dólares, dado que a cada rato estaban imprimiendo nuevos sucres, pues el tipo de cambio iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Luego ya hubo una decisión técnica acerca de cuál debía ser el tipo de cambio por el cual debían ser canjeados los sucres existentes, dado la reserva o la cantidad de dólares que teníamos nosotros. Y finalmente se llegó a la decisión, algunos decían que debía ser 20.000, otros que debían ser 30.000, yo creo que 25.000 estuvo adecuado, me atrevo a decirlo, ya con que con 25.000 habían dólares suficientes como para cambiar la cantidad de sucres que habían acá. Entonces se hizo la conversión, se hizo el canje y la gente pasó a tener dólares. Esto pasó... Que era casi nada, pues, porque millón. Sí. ¿Cuánto era? Como 1.000.000 de sucres, era como $40, una cosa Bueno, así. el detalle es que eso no era culpa del dólar, De nadie, era culpa claro, de la destrucción previa de nuestra economía ocasionada por el deterioro económico de lo que te dije. Estábamos en crisis internacional, mancha blanca que afectó a la producción y exportación camaronera, el empezar a imprimir dinero que distorsiona el sistema. Entonces, en medio de todo eso, la enfermedad se desarrolla. Yo suelo decir lo siguiente: piensa que tú el día lunes acabas de notar que tienes gripe, estás así sumamente constipada, tosiendo, no sé, estornudando. El día martes sigues mal, te duele el cuerpo, te duele la cabeza. El día miércoles te dice, no, se acabó, dejaré de tomar bebidas heladas, tomaré vitamina C, guardaré reposo, me tomaré una sopita caliente, haré lo que el médico o lo que el sentido común me dice. Bueno, pues la gripe no se va a quitar al día siguiente, el malestar no se va a quitar al día siguiente, pero empezaste a hacer lo correcto. Ya. Con la dolarización pasó exactamente eso. Veníamos de una crisis tal que no podía ser parada de tajo, pero la dolarización empieza a recuperar la economía. ¿Y cómo empieza a recuperar la economía? Los agentes económicos, las amas de casa, lo que estaba pasando en el mundo financiero, que estaban quebrando bancos, necesitaba una señal potente. Entonces los economistas, las personas comenzaron a hablar de cuál es ese método, esa solución para cortar con esto. Bueno, pues fue la dolarización, porque la dolarización otorgó certezas, tranquilidad, la capacidad de poder planificar a largo plazo. Y en esto es muy importante el rol que jugaron muchos economistas, muchos intelectuales, yo diría el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con Dorita de Ampuero, que desde el instituto salieron los estudios que dieron lugar a que sirvan de semilla de trabajo para el tema de dolarización, el trabajo de Joyce de Ginata, una líder empresarial que motivó y congregó a mucha gente para empezar a debatir esto. Al final, lo que estaba sucediendo en la academia, en el mundo intelectual, en el mundo empresarial, era algo que ya estaba sucediendo en las calles. En las calles la gente estaba dolarizándose, en el otro lado estábamos dando insumos adecuados de por qué debíamos dolarizar, y al final al expresidente Maguad no le quedó otra que dolarizar para tratar de salvar a su gobierno. No lo logró, pero lo cierto es que nos dejó una moneda con la cual hemos tenido 25 años de estabilidad monetaria. Ese ya no es uno de los problemas del Ecuador, y eso es importantísimo. Mientras otros países tienen problemas de inflación, en el Ecuador no existe. Y para aquellos a los que se les ocurre, bueno, pero podríamos tener una moneda regional, pues la respuesta es no. ¿Y saben por qué no? Porque contamos con el dólar, una moneda de reputación global. Global. O sea, tú cuando llevas dólares sabes que van a ser aceptados en cualquier lado del mundo. Y no hay que empezar a fabricar ni a soñar con monedas diferentes. Qué buena introducción, definitivamente. Nos cuenta los antecedentes, nos cuenta los beneficios, pero algo dentro de su speech, José lo decía, era, nos falta algo todavía por mejorar para la economía ecuatoriana. ¿Qué cosa es ese algo? Bueno, en efecto, la dolarización le brindó estabilidad monetaria a nuestra economía, les brindó certezas, tranquilidad, una serie de cosas que son necesarias para empezar a funcionar. Pero la dolarización hay que aprovecharla. ¿Y cómo se aprovecha la dolarización? Pues mira, cuando tú tienes dolarización dejas de poseer algo que se llama riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? Que en algún momento el tipo de cambio
se altere, se modifique por algún tipo de política. Entonces, como nosotros no tenemos eso, lo que debemos hacer ahora es traer más banca internacional al Ecuador. ¿Ya? Y si tenemos más banca internacional al Ecuador, va a suceder lo que todos los emprendedores que nos están escuchando y viendo necesitan. Las tasas de interés van a bajar y van a haber los recursos necesarios para que ustedes emprendan esos proyectos que tienen en mente. Porque la gente siempre dice, no, que el crédito es caro, que faltan recursos de parte de la banca o de otras entidades para nosotros poder llevar adelante nuestros proyectos. Esos proyectos que ustedes tienen identificados y donde saben existe una oportunidad, pues listo, si logramos atraer más banca internacional, pues haremos que las tasas de interés bajen y sus proyectos sean financiados. Empecé diciendo que una de las claves de la prosperidad es el comercio, pues la otra es el ahorro. Y cuando traemos a bancos internacionales, traemos ahorros de otras economías hacia nuestro país. Y ahí empieza lo que se conoce como el proceso de formación de capital, que da lugar a que las sociedades prosperen. Y es que ahí con bancos internacionales y con menor tasa de interés habría eso que usted hizo tocándose los bolsillos, platita en los bolsillos para que la gente pueda seguir prosperando. Y mi última pregunta, que se nos acaba el tiempo, Joselo, ¿cómo visualiza usted los siguientes 25 años con la dolarización? Bueno, los visualizo dolarizados para empezar. Ya hoy por hoy, gracias a Dios, no existe persona a la que se le ocurra salir de la dolarización o pensar en una moneda diferente. Yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a tener más banca internacional en el Ecuador. Ya desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política hicimos un proyecto para llevarlo al Congreso. Vamos a actualizarlo y a entregarlo al gobierno que se presente después de estas elecciones. Pues y esperamos que junto a eso y programas como este que le hacen entender a las personas cómo es de importante el comercio, cómo es de importante organizarse financieramente, cómo es de importante planificar y generar este networking entre personas que emprenden, yo creo que el Ecuador va a salir adelante. Qué maravilla, y qué bueno que un instituto como el de ustedes también esté pues siempre enfocado en generar mejores políticas, reglas, ideas también para que puedan ser adoptadas de personas que saben, que están metidas dentro del tema durante mucho tiempo y que van viendo la situación cambiante dentro del país. Y qué bueno que estemos cumpliendo 25 años de dolarización. Así que queremos agradecerle, Joselo, su presencia en nuestro programa y lo invitamos a una siguiente ocasión. Listo, muchísimas gracias y hasta otra ocasión con ustedes. Él fue Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Impulsa tu futuro en este 2025 y actualiza tus conocimientos en nuestro Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, que tiene una agenda académica de primer nivel. En los próximos días tendremos los siguientes eventos. El 27 de enero tenemos un seminario de legislación laboral, el 3 de febrero tenemos un programa de formación en ventas y el 17 de febrero tenemos un programa de tributación. Solicita más información en el correo info@idepro.edu.es. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP, en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunea, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.